Muy buenas tardes a todos. Tengo el gran honor de presentar a un gran maestro, ilustre en materia constitucional, que tuve en mi carrera de pregrado y es un honor tenerlo aquí en mi canal de YouTube. Muy buenas tardes, profesor Gerardo Candamil Pinzón. Cristian, querido, qué gusto volverte a ver y alabo mucho el emprendimiento que tienes y recuerdo perfectamente que disfrutábamos mucho nuestras clases de Derecho Constitucional y la modulación de las sentencias de la Corte Constitucional. Ahí nos divertimos bastante, ¿recuerdas? Muy precisos Sí, señor. y con mucho juicio adelantamos el tema. Gracias, Cristian, por tu invitación. Me gusta mucho. Bueno, pues ya entrando en materia, el tema tecnológico y la inteligencia artificial, vamos a tener un debate interesante, profesor, porque vamos a analizar el tema de la inteligencia artificial aplicada en el juez, es decir, el juez robot. Entonces, ¿qué es tan innovador y tan interesante este tema? Para usted, ¿cree que el debate del juez robot es nuevo o ya lleva mucho? Buena pregunta, Cristian. En realidad, cuando uno escucha inteligencia artificial, inmediatamente la referencia es contemporánea. Es casi que lo que estamos viviendo en estos años del siglo XXI. En realidad, el debate es mucho más viejo y podría darte al menos dos referencias académicas. Podríamos hablar, por ejemplo, de Humberto Eco, y justamente pues Humberto Eco es más que conocido para todos, eh, un hombre que nació en 1932 y murió en el año 2016. Justamente tenía aquí, puse a buscar en mi biblioteca qué libros podía hacerle referencia a todos quienes están y verán esta entrevista, y me acordé de Humberto Eco. Humberto Eco, en este texto que se llama Los límites de la interpretación, trae, teniendo en cuenta que este libro fue escrito en 1990, es decir, tiene 30 años. Entonces, ya tenemos una referencia de 30 años, y aquí en la página 415 de su texto, que fue publicado por De Bolsillo en la página 416, 415, tiene una conversación que es como toda la narrativa de Humberto Eco en metáfora, y habla de Charles Sanders y los modelos de interpretación artificial. Él hace una narración donde dice que Putnam fue a la Tierra Gemela, o sea, una tierra por fuera de nuestra otra tierra, y que cuando ellos le pidieron a los nativos de esa tierra que les dieron agua y todos murieron de disentería. Entonces, esa es una metáfora para decir cómo la semiótica y el significado de conceptos puede variar dependiendo de quién emite el concepto y qué cree que es ese concepto. Él sigue y dice que ante la pérdida de esos aventureros, Rorty, que es otro logicista y semiótico, salió con otro equipo explorador a ver qué entendían los de la Tierra Gemela por agua. Y tuvieron una conversación que la voy a resumir aquí, diciendo que eh, se arrimaron y escucharon a una madre decir, cuando vio que su bebé iba a poner la mano encima de la estufa, la mamá dijo: Dios mío, estimulará sus fibras C. Y en adelante entonces dice Rorty que se dio cuenta que los antipodianos, que eran los habitantes de esa tierra gemela, conversaban de este modo: tuve un G412 junto con un F11, pero luego me alivié con un S147. Entonces, el problema de lo que nos está planteando el juez robot no es un problema de ahora con la inteligencia artificial, sino que ya desde esos años, ya los filósofos, los logicistas y los tecnólogos se estaban preparando para eso.
Finalmente él dice que dónde pudieran encontrar cuáles son los significados de esa terminología de esos antipodianos, y entonces dice, pues en los libros. Entonces, pero él dice, no, pero los libros no son seres humanos, pero igual tú has usado una palabra iluminadora, los almacenan. ¿Y dónde almacenan? En algo que se llama los ordenadores. Entonces, estupendo, ahora en adelante vamos a tener que hablar con los ordenadores. Ese es un ejemplo de cómo ya hace 30 años, pero nos podemos ir más para atrás, Cristian. Podemos hablar, por ejemplo, de Ulrich Klug, este libro de lógica jurídica. En este libro, Ulrich Klug, que nació en 1903 y murió en 1933, en su texto de lógica jurídica, eh, escrito en 1957, ya él nos habla de las máquinas electrónicas. Y tiene una frase en el libro que es bien interesante, que él dice que, pero que mis lectores no crean que estoy suponiendo que la introducción de autómatas electrónicos en el derecho significa el intento de construir autómatas judiciales. No, no, dice que es para ayudar a los juristas en su trabajo, en la creación del derecho. Y ese es el gran problema, porque en esa época, pues obviamente Ulrich no sabía todavía de lo que iba a ser posible la inteligencia artificial, es decir, máquinas que no solo imitan al hombre en el pensamiento del hombre, sino que son capaces de seguir las leyes de la lógica con precisión y a una velocidad de la luz que supera la mente del ser humano. Entonces el debate no es para nada nuevo, Cristian, es un debate bastante viejo y ahorita hay una profusión tenemos hasta, se hacen congresos y tenemos muchos ejemplos sobre cómo la inteligencia artificial está llegando con fuerza, al menos en cuanto a Big Data, pero para cerrarte entonces, pues no es un tema nuevo, es un tema que ya por lo menos vemos que desde 1957 y mucho más atrás, si nos ponemos a investigar otros académicos, van a tener referencia a eso. Sí, es muy interesante lo que planteas porque vemos que efectivamente, como lo planteas tú, es un tema que parece innovador, pero que lleva muchos años. Incluso nos podemos ir a consultar a Alan Turing cuando presentaba el test de Turing y si la máquina Exacto. pensaba, podía llegar a pensar y hasta qué punto llegar a pensar. También Isaac Asimov, también una obra literaria que se llamó El hombre de arena. Ese también cita varios temas de la inteligencia artificial. Bueno, la siguiente Sí, pregunta que te quiero muy hacer, bien traído a siguiendo, colación Turing. sí, 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 señor, dime, Cristian. siguiendo la línea de lo que tú planteas, quisiera preguntarte, ¿y las máquinas electrónicas y la lógica qué? ¿A dónde queda la lógica? ¿Cuál es su relación? Sí, 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 parece y es de nuevo una buena relación que haces porque, pues, ¿qué tiene que ver Ulrich Klug o qué tiene que ver un semiólogo como Humberto Eco o un logicista como Ulrich Klug con la inteligencia artificial y las máquinas? Pues es que, para no ahondar mucho, porque pues tú debes saber que ante todo pues soy un litigante y soy un profesor y un abogado, pero pues estos temas me están interesando mucho por una investigación que estoy haciendo justamente sobre el lenguaje jurídico y la semiótica. Entonces, este tema de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial y los ordenadores se alimentan es con algoritmos. Los algoritmos son construcciones lógicas y esas construcciones lógicas se mueven dentro de un lenguaje que es polivalente, de lógica polivalente. ¿Ya? Entonces es como mencionar algo así como reemplazar proposiciones, como Brasil fue campeón del Mundial de Fútbol Juvenil 2020. Entonces, es reemplazarlo por una letra minúscula P y puede decir fue campeón en la ciudad de Bogotá, reemplazando fue campeón en la ciudad de Bogotá por otro símbolo en minúscula que puede ser Q. Y así, entonces uno eh, esas dos proposiciones las puede convertir en P igual que Q, algo así. No estoy haciendo un ejercicio preciso, pero simplemente dejándote ver lo que tiene que ver con la lógica. Y fuera de eso, para hacer todos esos algoritmos,
se usan los conectores de la lógica, los conectores de conjunción, los conectores de inyuntivo, los de implicación, los de equivalencia, negación. Es decir, todo lo que uno usa escribiendo argumentos para un juez, ¿verdad? O para resolver un problema jurídico. Se usan esos conectores. También se usan otros conectores de equivalencia, conectores de relación, como A es mayor que B, A es menor que B, A igual a B. Es decir, es evidente que la lógica tiene un papel significativo dentro de lo que es la construcción de los algoritmos, que son los que nutren los ordenadores y que son finalmente los que están originando todo este asunto de la inteligencia artificial. Entonces, no faltará la época, ya estamos llegando a ello, donde si el juez robot va a ser una realidad, entonces vamos a tener que hacer algo así como esto que conocemos como los códigos. Aquí está el Código General del Proceso con el que litigamos los abogados. Todo esto que viene aquí, artículo 50, artículo 100, tendrá que ser convertido a símbolos como este que tengo aquí sobre un asunto de derecho penal, que trae de ejemplo el libro de Ulrich Klug. Espero que lo estés viendo bien. Son puras fórmulas Sí, lógicas, señor. con lógica simbólica y lógica matemática. Sí, que se den tipo de De, fórmula. exactamente. Y esa es una fórmula de de lo que son proposiciones en derecho penal. Entonces, pues ahí está la respuesta a tu pregunta. Entonces, pues yo no soy un experto en lógica, ni mucho menos, porque la lógica simbólica y la matemática son verdaderamente una ciencia y un método que hay que estudiarlo con mucho juicio para poder entenderlo y poder hacer eso. Pero no veo lejos que los abogados jóvenes como tú tengan que ponerse a estudiar lógica simbólica para poder entender cómo es que se alimenta y se nutre un programa de un juez robot. Como siempre, profesor, me dejas muy sorprendido con tus argumentos porque me ponen con más interés a investigar cualquier tema. Y en este específico, Entonces, que es la inteligencia artificial, vemos cómo funciona, ¿no? Que tú planteas la lógica. Es decir, que la inteligencia artificial va más allá de la máquina, más allá de lo electrónico y maneja ya una lógica, unas reglas de la lógica. ¿Es lo que tú estás planteando? sí, sin duda, la metodología de la inteligencia artificial, como es su origen, que son los algoritmos tienen que ser, eh, digámoslo así, construidos con lógica. Y esa lógica no es la lógica formal a la que estamos acostumbrados de la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Y si es verdadera la premisa mayor y es verdadera la premisa menor, la conclusión es verdadera. Es decir, esas lógicas del ser humano funcionan hasta ahora y hablamos del derecho en cuanto a lo que es la justicia ordinaria, siempre ha funcionado eh, con esa lógica donde se juega lo verdadero o lo falso como pretensión de corrección del derecho. O es verdadero o es falso. Las lógicas de la inteligencia artificial son unas lógicas que, de lo que he podido también leer por la inquietud que tengo por el asunto, son unas lógicas polivalentes. Es decir, donde una proposición puede ser a la vez verdadera y a la vez falsa. ¿Ya? Pero eso no lo entendemos nosotros dentro de ese contexto. Mire cómo el asunto va de fondo tan interesante, que esa lógica, que es como la metodología de la subsunción que hacen los jueces y que hacemos todos los abogados, una subsunción que es aparentemente una fórmula como la que te dije ahorita, que es bastante sencilla, y que es la metodología que bajo los métodos de interpretación clásicos, el lógico, donde está el primero, el sistemático, el histórico y el gramatical, con esos métodos es que todos construimos argumentos. Ese es como la justicia ordinaria. El paradigma se superó
sigue igual en la justicia ordinaria, pero las cortes constitucionales cambiaron ese paradigma de donde ya no se busca ni lo verdadero ni lo falso, porque hay muchas verdades y cada minoría o cada mayoría tiene una verdad y cada una de esas verdades merecen ser amparadas por los derechos fundamentales. Entonces, por eso ahí cambió la lógica, y esa lógica ya no es de verdadero y falso, sino que el argumento sea razonable. ¿Ves? Entonces, la inteligencia artificial funciona con lógicas polivalentes. El juez robot, y yo me preguntaría, el juez robot, como va a superar al ser humano, lo va a superar, entonces yo me preguntaría, pero ¿sí sabe el juez robot lo que está haciendo? Es la pregunta que podríamos hacerla si en este momento estuviera ya vigente el juez robot impartiendo justicia, dictando sentencias. Sí, Cristian. Sí, sería como la subjetividad, lo que tú planteas. O sea, ya el robot ser consciente de lo que esté haciendo y analizando cada tema, que es un tema, Sí, o sea, sí, exacto. dicen eso, perdona. O sea, Ujú. esa parte subjetiva es como la parte de muchas teorías sobre decisión en el derecho. Sí, también participa la emoción del juez dentro de la decisión. Mm, Entonces aquí ujú. lo que uno viene a ver es que el juez robot no tiene emociones. Él es absolutamente objetivo. ¿Ya? Pero hay un problema, que con lo que se le nutrió, él lo va a superar y puede crear conocimiento, no va a depender del humano. Ahí empiezan a plantearse los problemas que tiene lo del juez robot. Sigue, Cristian, perdóname que te haya interrumpido. No, no hay problema, profesor. Al contrario, esta es la idea. O sea, hablar, si tenemos la idea de aportar. O sea, aquí es una charla amena, no es nada Sí, sí, sí. formal. No, Entonces, no, tranquilo, no estamos profesor. en clase, sino Sí, estamos es exacto. animando a muchos amigos a que reflexionen Inve- y reflexionen sobre un Investigate. tema que es bien importante. Interesante. Entonces, ¿tendremos a futuro jueces dictando sentencias? ¿Y en qué se basaría? O sea, el juez en qué se basaría o en qué tocaría hacerle un control porque no podremos dejar tampoco al robot solo, ¿no? Yo respondería haciendo un lado el corazón de abogado y respetando mucho los jueces a quienes eh, tengo dentro de mi vida como ser humano. Reconozco y respeto demasiado la actividad que hacen los jueces, lo dura que es esa actividad. Pero yo respondería sin duda, vamos a tener jueces robot dictando sentencias. Pero el problema es exactamente lo que tú has indicado. ¿Cuál es entonces el contenido y el modo como ese juez robot va a dictar sentencia? ¿Ah? No olvidemos que ya hay países donde hay jueces robot para asuntos fáciles. Entonces, hay programas que están invitando a los abogados a que aprendamos herramientas virtuales. Eh, por ejemplo, en estos días vi que la Universidad de Cataluña, la Universidad Oberta de Cataluña, ofrece un programa también sobre inteligencia artificial y derecho. Entonces, sí, vamos a ver, sin duda, a un juez robot. Claro, el problema entonces es que ahí vienen los retos, porque los retos no son tecnológicos, está claro, ¿no? Los retos ya no son tecnológicos, sino miremos cómo funcionan todos estos aparatos y cómo, por ejemplo, tenemos una compañera permanente que llama Siri, y Siri nos ayuda, Siri nos busca lo que queramos, ¿ves? E incluso antes de que tú hables, Siri ya se anticipa y te muestra lo que estás pensando. Eso es increíble. La gente no lo ve, pero eso está ocurriendo. Entonces, claro, los retos son éticos y son constitucionales. ¿Hasta dónde los ciudadanos de este mundo vamos a hacer ese tránsito de esa democracia que empezó con la directa, luego siguió con la democracia representativa, luego con la participativa, y vamos a llegar a la democracia electrónica? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que funcione el juez robot con todo lo que viene en su inteligencia artificial? Son retos constitucionales y éticos, Cristian.
Por Parece un tema supuesto. innovador, pero ya se ha investigado, pero aún así no se le ha dado la importancia que amerita, ¿no? Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia uno no ve tanto este tema, ¿no? Entonces es interesante. Para ti, ¿cuáles serían los jueces robots constitucionalmente hablando? Es decir, sus funciones, sus características. Bueno, empecemos por, primero que ahorita te escuché algo que eh, el tema sin duda, tal vez no hemos, no nos hemos percatado porque no nos ha interesado demasiado, pero ya en las sedes multilaterales de los países, en la Unión Europea, por ejemplo, ya en esa sede se está discutiendo y tienen proyectos donde están discutiendo la inteligencia artificial y los efectos sobre los derechos constitucionales, ¿no? Sobre los derechos fundamentales. Entonces, eh, por supuesto que ya hay, como te comentaba ahora, eh, hay congresos. Por ejemplo, aquí en Sao Paulo, hace como un año o dos tal vez, hubo un congreso, no recuerdo cuál fue la fecha del de Sao Paulo, creo que fue como en el 2019. Ese congreso discutía entre uno de sus temas lo de la inteligencia artificial y el juez robot y cómo sería ese juez robot. Entonces, pues en realidad el asunto es cómo nutrimos, cómo la inteligencia artificial que ya está, es evidente en el Big Data aquí en Colombia, con todas las plataformas que como dicen, de afán nos tocó a todos aprender a manejar la virtualidad, el Big Data, a enviar todas las demandas vía email, a consultar los estados electrónicamente y a tener audiencias virtuales, ¿ya? Ese, dentro de ese rol, pues todavía como dicen, los derechos fundamentales de nuestros clientes o los propios o los de la ciudadanía, pues no, si se afectan, tienen un mecanismo judicial, digámoslo así, constitucional, donde tú puedes eh, ir a pedir que se te ampare tu derecho fundamental, por ejemplo, el debido proceso, y tienes a quién dirigirte, ¿ya? Porque tienes un juez de carne y hueso. Pero cuando lleguen estos jueces robot, entonces tú me preguntas, bueno, ¿cómo sería ese juez robot? Pues sería como dice Humberto Eco, ¿no? Vamos a tener que aprender a hablar con el ordenador. No vamos a verle la cara y simplemente él, a la velocidad de la luz, nos va a contestar de manera precisa y sin defectos, entre comillas, porque ese es el otro punto, que es cómo vamos a alimentar entonces el derecho en un juez robot, ¿ya? Entonces tendremos que cambiar los códigos dentro de lo que es la simbología, entonces ya no publicaremos los códigos con letras, sino habrá que publicar los códigos con todo lo que fue el modo de cómo se construyeron los algoritmos del artículo, por ejemplo, el 216 del Código Sustantivo del Trabajo que habla sobre la culpa patronal. Entonces ya será con símbolos, P mayor que Q, menos, más 5 más 3. Entonces es una manera un poquito, perdóneme lo ordinario, me estoy expresando y si algún lógico me va a ver, me va a patear porque no he sido preciso, pero yo advertí que no domino eso. Pero sí he leído bastante y sé que hay que estudiar mucho para poder alimentar la inteligencia artificial del derecho. Y ahí viene un problema grave. Listo, muy bien, alimentémosla. Entonces, ¿cómo interactúa usted judicialmente con un ordenador? Ese es un tema. ¿Cómo le presenta las pruebas? ¿Cómo le argumenta si es que él en su Big Data tiene millones de argumentos que él puede rapidito conectar con el problema que tienes y rápido te saca la sentencia? Eso es lo que está ocurriendo en los problemas fáciles, en los ordenadores de China, en los jueces robot para asuntos pequeños. Xifian creo que es que se llama el robot juez en la China. Claro, pero es la China, ¿no? Aquí el debate va a ser bastante grueso. Entonces, el problema es sencillo.
entre comillas, y es que sencillo se puede entender este asunto, que no lo es para nada. Todo el quid del asunto va a estar en la programación del juez robot. Y en el momento en que usted programe a un robot con inteligencia artificial, va a perder el sentido de la vida, del derecho. Lo va a perder. A menos que antes de tengamos reglas claras sobre el punto. Y lo que están haciendo ya organismos multilaterales en Europa y en muchos países donde se está debatiendo cómo vamos a usar la inteligencia artificial y hasta dónde la vamos a dejar llegar. Pero que va a haber jueces robot, no lo dudes un segundo, seguro. Solo jueces robots, también abogados robots, ¿no? Defendiendo las partes y demás. Por ejemplo... No lo había pensado, pero por supuesto, Claro. qué problema que tenemos los litigantes, porque entonces usted ya no va a necesitar el abogado, sino contrata una plataforma. Exacto. Que Y por le sirva de ejemplo... intermediario para que hable con el juez robot, que es inteligencia artificial. Se van a hablar entre inteligencias artificiales. Sí, claro, Cristian. No lo Señor. había pensado, pero sí. Sí, claro, o sea, es como mirar la función académica que el abogado va a ser desplazado en cierta forma, ¿no? Y, Sí, por sí, sí. ejemplo, hicieron un experimento en una empresa haciendo una inteligencia artificial analizando los posibles errores de 20 contratos comerciales. E igualmente contrataron o sea, con los mejores abogados comercialistas del área, analizar los mismos 20 contratos. ¿Cuál fue la sorpresiva? No fue tanto que fuera el 90% del mejor litigante y la inteligencia el 95%. Eso no fue sorpresivo, sino el tiempo. El mejor abogado tardó más de 4 horas analizando los 20 contratos. El mejor abogado. Y el otro, la inteligencia lo analizó en tiempo récord de 25 minutos. Sin palabras, ¿no, Cristian? Sin palabras. Sí, señor. Sin duda. Bueno, sí, incluso yo cité ese ejemplo para mi tesis de grado. Bueno, profesor, pues abarcando ya el tema constitucional, que sé que eres experto en ese tema, ¿cuáles serían los retos constitucionales en esta materia? Pues yo, exponiéndome también a que sea objeto de mucho palo aquí en el asunto, pero yo al menos pensaría que empecemos por el más grande, que es el reto. No hablemos de los retos éticos, porque en los retos éticos ya existen muchas reglas sobre cómo alimentar el ordenador y que debe respetar la dignidad humana y que, pues, dígale eso a un ordenador y listo, dígaselo, ¿ya? Pero la inteligencia artificial es otra cosa. El ordenador respeta las reglas que usted le ponga como programador, pero el ordenador, la inteligencia artificial llega a un punto donde empieza a crear con conocimiento, ¿ya? Y no depende del ser humano. Entonces, yo diría que el primer reto es, obviamente, para algo que es como el paradigma de los estados constitucionales, que es la división de poderes, la división tripartita del poder. Entonces, vamos a tener que modificar ese paradigma. Y entonces, ¿qué hacemos con lo que se llama la función judicial? ¿Cómo va a quedar la función judicial si está formada por una multitud de jueces robot y entonces vamos a conservar solo, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia que funcione como una metanorma, porque ya no es norma constitucional? Y ahí es donde yo he tenido, por ejemplo, un debate muy, muy importante con el profesor y filósofo del derecho, Óscar Mejía, donde hemos hablado sobre el punto de la metanorma. Y yo planteaba, por ejemplo, que hay una metanorma constitucional. Esa metanorma constitucional, pues indudablemente es la que emerge de la democracia directa. Es lo que los ciudadanos en democracia directa creemos y corregimos el modelo que tenemos. Entonces, habría que empezar por mirar la división tripartita del poder, ¿ya? Si la vamos a sostener, y si la sostenemos, entonces quiere decir que habrá un cuerpo, algo así como una Corte Suprema constitucional y de justicia,
que funcionen como una metanorma para poder corregir a la inteligencia artificial. Ojo, si se deja corregir, ¿no? Porque estaba recordando ahorita que Stephen Hawking dijo que antes de 100 años la inteligencia artificial superaría la inteligencia de los seres humanos. Y uno de los creadores de la inteligencia artificial dijo, y pídale a quien usted quiera pedirle que la inteligencia artificial, después de superarnos, nos quiera mantener a los seres humanos como mascotas, ¿no? ¿Hayas leído eso? Sí, sin duda, ¿no? Bien, entonces ese es un primer reto, que es el punto de la estructura del Estado y el rol de un juez robot dentro de la estructura del Estado. Pero supongamos que, listo, ese es un debate que tenemos que darlo. Y el otro debate está en el escenario de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por supuesto, hay que pensar también en una especie de persona jurídica para esas plataformas de inteligencia artificial y de justicia vía robot, del juez robot, ¿no? Y se está discutiendo de manera muy fuerte el tema del derecho fundamental a los datos, a lo que son los datos digitales que manejan todas esas plataformas, y cómo los datos nuestros se han vuelto como una especie de bien mostrenco, que ellas simplemente lo encuentran por ahí tirado en todo la nube electrónica, y los cogen y son de ellos y los pueden usar como quieran, ¿verdad? Ese es un punto bastante complejo también sobre los derechos fundamentales derivados de lo que sería como la quinta revolución. La cuarta es el Internet, pero la quinta ya, yo creo, es un modo de pensar mío, tal vez me pateen, pero es la quinta revolución, que es la de la inteligencia artificial propiamente dicha, ¿no? Entonces, los retos los plantearía desde el punto de vista constitucional, en la parte de lo que es la estructura del Estado y el rol que pudiera tener un juez robot, y cómo eso obligaría que, resumiendo, hiciéramos una reconfiguración de lo que es la división de poderes, o también vamos a tener como jueces robot, también vamos a tener legisladores robot, ¿ya? O también presidentes robot, ¿no? Sería un cambio que nos merecería hacer una nueva constitución. Y si hay que hacer una nueva constitución, esperemos que la inteligencia artificial la respete, ¿no? Ese es el punto. Y los derechos fundamentales, que es el replanteamiento de lo que es me estaba acordando ahorita del que dijo que ojalá recordemos que la inteligencia artificial nos mantenga como mascotas. Se me vino a la cabeza. Pero entonces volvamos al derecho fundamental, que es lo que se ha denominado el derecho fundamental a la integridad digital de la persona humana. Ese es el centro de todo el debate constitucional en este momento, crear ese derecho fundamental. Y el punto siguiente es cómo vamos a dejar a los programadores que sean los que alimenten. No, tenemos que ser los abogados, ¿ya? Bajo la metanorma de los ciudadanos, que digamos con qué vamos a alimentar a los jueces robot, ¿ya? Y por eso yo digo que los abogados vamos a tener que empezar a estudiar lógica simbólica y la lógica matemática, sin duda, Cristian. Me encanta el ejemplo que pusiste sobre las mascotas, porque en efecto, cuando la inteligencia artificial si llegase a superar al humano, pues ya pierde todo control el humano del mismo, ¿no? Es, por ejemplo, ya recordé quién es el de la anécdota de que ojalá la inteligencia artificial nos permita hacer, al menos a los seres humanos, su mascota. Es uno de los creadores de la inteligencia artificial, Marvin Lee Minsky. Perfecto. Sí, y exactamente, o sea, es como nosotros vemos a los animales que efectivamente son inteligentes, ¿no? Uno los ve, los analiza, le hace estudios y efectivamente tienen racionalidad. Por ejemplo, unos pájaros se hacen chistes, se ríen, se hacen bromas, lo han demostrado. Los cuerpos logran identificar un peligro o sea, identifican el rostro humano, pero como individualidad, ¿no? Como individuo, no como género. Cuando lo identifican
y si le hace alguna maldad, ellos le comunican a los otros pájaros, a los otros cuervos, para que tengan prevención de él. Y lo escriben y le han hecho estudios con máscara, etcétera, y efectivamente así lo han hecho. Y así lo actúan a ese estímulo, a eso que otros pájaros les han contado. Pero uno los ve inferior a uno, ¿no? Desde la lógica, ¿no? Porque obviamente tenemos todos estos colectivos de protección de animales, etcétera. Entonces, Está buena la analogía, está sí, buena la analogía, porque entonces, así nos va a pasar con la inteligencia artificial. Exactamente, tal cual. perfecto, profesor. Está buena la analogía porque efectivamente puede suceder ello, o sea, salga de control tipo el mito Terminator, ¿no? Pero bueno, una vez superando todos estos problemas constitucionales de diferentes filosofías, etcétera, vámonos un poquito a la interpretación de la norma jurídica. ¿Cómo verías la interpretación que el juez Roll le daría a esa norma? O sea, ¿cómo? Porque sí, si bien digamos que uno humano compita con la inteligencia artificial, ¿no? Como lo que decíamos, el litigante de robot también. Entonces uno como humano, ¿cómo vería que la interpretaría y cómo se enfrentaría en un juicio a un robot? Por ejemplo, tú que eres litigante, que te enfrentes a una inteligencia artificial como contraparte y que sea un juez artificial de inteligencia artificial también quien resuelva tu caso. Claro, claro, Cristian. Yo le puedo citar al señor juez eh, la jurisprudencia reciente sobre el punto. Tenga la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y le citaré una o dos y le citaré las tres que ordena la ley 157 para que valga como regla, ¿no? Se la puedo citar, las tres. Pero, ¿qué haces tú abrumado ante un juez robot que te saca perfectamente una lista de 100 fallos jurisprudenciales donde ha analizado variables como lo fáctico, eh, etcétera, etcétera, con una precisión tal que bajo los términos del Código General del Proceso, entonces el juez robot eh, te pide que sustentes en estrado la apelación. ¿Cómo hace uno para refutarle a un juez robot que le ha sacado una lista de, digo yo exagerando, de 100 jurisprudencias donde ha analizado lo fáctico con una precisión de milímetros o de segundos? ¿Ya? ¿Cómo haces tú para apelar? ¿Ya? O si la inteligencia artificial, pues obviamente el juez robot tendrá que supeditarse o va a respetar el precedente vertical, ¿ya? Tratándose de jueces con sus cortes, si es que tenemos cortes todavía. Entonces la interpretación de la norma jurídica a mí me parece que es uno de los campos más espinosos del asunto. No es fácil interpretar la norma, y mucho menos aplicarla. Y por eso profesores tan distinguidos como el maestro Quinche, cuando uno le pregunta qué es el derecho, él dice que es un conjunto de interpretaciones, y en realidad eso es. Por eso estamos estudiando semiótica, porque es el manejo de los conceptos, y ese manejo de los conceptos es el que nos permite hacerle ver al juez que usted es una persona que está organizada en su pensamiento de modo lógico y que sabe perfectamente descubrir falacias, sabe perfectamente descubrir cuando el juez se aparta de la norma jurídica, la interpreta a su modo, a su antojo, y genera fallos que indudablemente tenemos en este momento la oportunidad de apelar. Pero ante el juez robot, vuelvo y te digo, ¿cómo apela uno ante un juez que es capaz de sacarte rápidamente y en segundos 100 fallos que sustentan su decisión que es contraria a la tuya? O de pronto has hecho un trabajo bien fundado en el Big Data y coincides de manera muy lenta y muy, digámosla así, muy superficial con lo que la inteligencia artificial del juez robot va a pensar, porque va a pensar, ¿ya? Entonces, la interpretación de la norma jurídica, caíste en el clavo. Eso es muy complejo.
muy complejo. O sea, esa vía de la programación y qué rol vamos a jugar los abogados ahí, si es que vamos a jugar algún rol, ¿verdad? Porque qué derecho es el que va a crear después la inteligencia artificial, porque lo va a crear, sin duda, sin duda. Tú lo puedes programar, porque lo hemos leído. Puedes programar la inteligencia artificial y el juez robot en algún momento se aparta de ti y empieza él solo a generar derecho. Entonces ya no vamos a tener nunca más que, como decía al principio, recuerda que vamos a tener un problema en el paradigma de la división de poderes, porque si vamos a tener juez robot, entonces ¿para qué vamos a tener legisladores? Entonces mejor tengamos legisladores también robot y de pronto ejecutivos también robot, ¿no? Ahorita estamos haciéndolo de un modo sarcástico, pero mira lo que pensaba, por ejemplo, Ulrich Klug, ¿sí? Hace 50 años lo veía como algo, sí, son los datos y vamos a manejarlos y todo, pero donde él estuviera y viera cómo se litiga hoy en día con esas virtualidades y cómo usan el Big Data y todo eso, pues estamos avanzando, pero el próximo paso es el juez robot. Y yo invito a todos los jueces del país a que participen, que sé que lo están haciendo, y que de verdad se abra ya una reflexión poderosa sobre el juez robot, porque tenemos que ir rapidito, porque si no, si los ciudadanos no manejamos eso, no lo manejan, no lo manejan. Cuando se dé cuenta, tiene la plataforma y usted ya no tiene escapatoria, ¿ya? Entonces, es ese asunto de la interpretación de la norma jurídica y su aplicación, sin duda. Eso es algo donde hay que pararnos ahí muy cuidadosos y muy a la defensiva, porque es que hay que estar es a la defensiva. Y también hay que estar a la ofensiva, haciendo este tipo de debates que tú propones de manera muy interesante, Cristian. Perfecto, profesor, lo describiste muy bien. Sé que te encanta este tema constitucional, la interpretación de la norma. Sé la capacidad que tienes de análisis, de verdad, te admiro mucho por eso. Entonces, ¿el juez robot lo haría mejor trabajo que el juez persona, digámoslo así, humano? Porque es Sí, que si vemos que el robot puede ser predecible, ¿no? A pesar de que analiza todo ese tipo de leyes, pero tal vez no genere nuevo conocimiento, ¿no? Solo se basa en lo que ya está. ahí me atrevería como Sí, a señor. llevarte la contraria. Perfecto. Porque acuérdate que la inteligencia artificial tiene una característica y es que imita el pensamiento de los seres humanos, pero no se queda ahí, sino que empieza a pensar por sí mismo, ¿ya? Si se puede llamar por sí mismo. Entonces, claro, en el evento de un juez robot, así como estamos viendo ahorita todo ese fenómeno del Big Data y el manejo de todas esas plataformas que ya son hechos cumplidos y con mucha regla en Colombia, bueno, en Argentina, Brasil, o sea, eso ya se está manejando lo que es la inteligencia, digámoslo, inteligencia artificial blanda, ¿ya? Pero pronto vamos a pasar a la inteligencia artificial ya dura, que para los abogados significa entrar a lo que es pensar sobre el juez robot. Y entonces, de una manera objetiva, sin duda el juez robot lo hará mejor, ¿ya? Pero entonces vamos a sacrificar lo que son nuestros sistemas filosóficos, por ejemplo el nuestro que es en valores o el pragmatismo de los americanos. De pronto a ellos les funciona mejor, porque ellos están más acostumbrados a no hacer valoraciones éticas por su sistema filosófico, que es el pragmatismo. Y entonces por eso esos códigos, lo que llaman en Estados Unidos las guidelines, pues son difíciles de comprender porque no tienen, entre comillas, todo ese sistema de interpretación que tenemos nosotros, por ejemplo, en el sistema jurídico nuestro. ¿Ves? Ese que está hecho de grandes reflexiones y grandes sentencias. Los del common law son como más, están más cerquita del juez robot porque no es valorativo, ¿ves? Sino es más preciso y se mueve con muchas reglas y usted, si la regla es así, de mala. En cambio aquí la regla puede ser
derrotada. ¿Derrotada por qué? Por los valores constitucionales. Y eso es donde yo llego, claro, ¿no? Técnicamente, tecnológicamente, si yo fuera un ingeniero de sistemas o un programador, yo diría, por supuesto, el juez robot lo hará mejor. Pero como soy un abogado y soy un ciudadano más que abogado, los ciudadanos creo que empezaríamos a creer que yo no estoy no me siento muy tranquilo de que esto vaya a suceder de ese modo sin que demos la pelea. Hay que dar la pelea, porque acuérdate lo que decían los griegos sobre el derecho, ¿no? El derecho es lucha, y es válido luchar constitucionalmente. Ahí está ahí te dejé el escenario, mi querido Cristian. Seguramente Sí. va a recibir mucho palo ahí académico, pero pues yo creo que uno tiene que aventurarse y decir cosas que sean juiciosas, porque lo que hemos hecho hoy es, hemos dicho, aquí no estamos hablando nada o yo me estoy, como dicen, inventando cosas, sino que por ejemplo, académicamente, hemos visto que es un asunto que lleva 50 años y que están lógicos. Ulrich Klug, incluso por el otro día tenía por aquí una notica que encontré de un filósofo italiano que se llama Vittorio Frosini, ¿verdad? Y que escribió exactamente sobre eso, sobre cibernética, derecho, internet y sociedad. Es un libro que está editado, creo que es Ediciones Olegnik, pero se llama así, Vittorio Frosini, Vittorio Frosini. Y así hay muchos que están escribiendo ya sobre el punto y que no quieren, saben que el juez robot lo hará mejor, pero estábamos los ciudadanos, vamos a permitir que sea más que ciudadano, más que ser humano, y que lleguemos al punto en que, por favor, al menos ténganos como mascotas, ¿no? Sí, por lo menos trátenos con dignidad, como dice Sí, la dignidad humana, principio fundante. bastará, como dijo Eco cuando leímos al principio el libro, esperar a ver qué entiende el juez robot por dignidad humana, ¿no? No sea que terminemos como los del planeta Tierra Gemela, que sí, señor, mira, ahí está el agua, y se la tomaron y se murieron porque el concepto de agua es diferente. ¿Verdad? Ahí está todo el cuento. Sí, Y los señor. abogados debemos entender que los pleitos se ganan o se pierden por el modo como usted asuma el contenido de un concepto jurídico. Más sencillo. Y eso lo logramos es con jurisprudencias de las cortes, estudiando jurisprudencias, siguiéndolas, ¿sí? Haciéndolas virales. ¿Dónde? En los juicios. Pero el juez robot lo hará mejor, pero no sabemos a dónde nos va a llevar constitucionalmente, ni qué derecho va a ser ese, después de que ellos lo asuman. Me acuerdo muy bien sus enseñanzas sobre ese tema, sobre la interpretación de la norma y sobre la jurisprudencia. Una vez estaba en clase y yo le saqué el tema porque se prescribió, ¿se acuerdan? O sea, se terminó el derecho prescribió, caducó la acción. Sí, sí, sí. Y yo para tratar de defenderme dije, el derecho sustancial prima sobre el material, lo dice el artículo de la Constitución. Y usted quedó sorprendido con ese argumento. Por ende, Sí, sí, debemos sí, sí, seguir. Y sí, como sí. es norma de normas, artículo 4 debe primar. No, estuvo Entonces, muy bueno, así. ya me acordé. Entonces, inaplique, ¿ves? Y eso es un buen punto. Entonces, el juez robot va, para llegar al punto de la constitución política, va a seguir la constitución política, y cuando encuentre un caso, ya, que para sus conceptos crea que debe primar el derecho sustancial, y que el derecho sustancial entonces hace que se inaplique una regla que se ha venido aplicando, la inaplica y saca su fallo. Ya me acordé, Cristian, sí señor, por eso es que siempre me sentía muy halagado de tenerte en las clases. Bueno, Ese es el profesor. tipo de personas que uno necesita, que reflexionen, que hagan este tipo de Señor. programas. Bueno, profesor, no me queda más sino agradecerte por esta participación, por esta amena charla, por profundizar en estos conceptos. Obviamente nos quedan muchos temas por dialogar que de pronto a futuro podamos abordar. Sigo pendiente de lo que creas tú que yo puedo
contribuir dentro de este diálogo de razón pública que hemos asumido aquí y que has asumido tú con tu canal. Te deseo muchos éxitos y por supuesto puedes contar conmigo siempre, querido Cristian. Muchas gracias. Igualmente, profesor, un abrazo. Hasta luego. Vale, hasta luego.